En esta ocasión les voy a hablar acerca de la ciudadanía y su aporte al desarrollo del país. Espero les sirva de mucho esta información. La ciudadanía y su aporte al desarrollo del país. Primero vamos a empezar con un breve concepto acerca de ciudadanía. La ciudadanía es la incorporación de una persona por su nacionalidad a la práctica y ejercicio de los derechos políticos que le confiere el Estado mediante la Constitución. ¿Quiénes son considerados ecuatorianos? Ciudadanos, en el artículo 6 de la Constitución establece que los ecuatorianos y ecuatorianas son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución. La nacionalidad ecuatoriana es un vínculo jurídico-político de las personas con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional. En el artículo 7 nos habla que son ecuatorianos y ecuatorianas por nacimiento las personas nacidas en el Ecuador, personas de padre y madre nacidas en el extranjero pero de padre y madre o madre ecuatorianos, y las personas pertenecientes a las comunidades, pueblos o nacionalidades reconocidas por el Ecuador que se encuentran en la zona fronteriza. En el artículo 3 nos dice que los ecuatorianos son ecuatorianos y ecuatorianas por naturalización las siguientes personas: las que tengan la carta de naturalización, las extranjeras menores de edad adoptadas por un ecuatoriano o ecuatoriana, las nacidas en el exterior de madre o padre ecuatoriano por naturalización, las que contraigan matrimonio mantengan un vínculo de hecho con un ecuatoriano o ecuatoriana de acuerdo con la ley, las que obtengan la nacionalidad ecuatoriana por haber prestado servicios relevantes al país, y quienes adquieran la nacionalidad ecuatoriana no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen. En el artículo 9 nos dice que las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que los ecuatorianos de acuerdo a la Constitución. Los derechos del ciudadano. En el artículo 10 nos habla que las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. En el artículo 11 nos habla que el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos deberes, derechos y oportunidades. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. En el artículo 13 nos habla que las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos. En el artículo 16 nos habla que todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa en todos los ámbitos de la integración social. En el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. En el artículo 18, todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, con responsabilidad ulterior. En el artículo 19 nos habla: la ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación y fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente. En el artículo 24 nos habla acerca de las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre. En el artículo 16 dice que se reconoce y garantiza a las personas el derecho a la inviolabilidad de la vida, no habrá pena de muerte, y el derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva. La educación. En el artículo 26 nos habla que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida.
y un deber ineludible e inexcusable del Estado. En el artículo 27 nos habla que la educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia. En el artículo 23 nos habla acerca de la educación, responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. En el artículo 29, el Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Los padres y madres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijos e hijas una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. Ya. Los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En el artículo 56 nos señala que las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo ecuatoriano, el pueblo montubio y las comunidades forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible. En el artículo 67 se reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, no ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación, el reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación, conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales, participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales, la consulta previa, libre e informada dentro de un plazo razonable sobre planes y programas de prospección, conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos, mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e histórico, desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe. El trabajo y la seguridad. En el artículo 36 nos señala que el trabajo es un derecho y un deber social y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía, pues el Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas al desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. En el artículo 34 nos señala que el derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La familia. En el artículo 67 se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Esta se constituirá por vínculos jurídicos o de hecho y se basará en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal. Personas usuarias y consumidoras. En el artículo 52, las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. En el artículo 53, las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y consumidoras. En el artículo 54, las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o comercialicen bienes de consumo serán responsables civil y penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto o cuando sus condiciones no estén de acuerdo con la publicidad efectuada.
las responsabilidades. En el artículo 83 son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley, acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente. Amaquilla, Amayúa, Amayuya, no ser ocioso, no robar, no mentir. Defender la integridad territorial del Ecuador, colaborar en el mantenimiento de la paz, respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento, promover el bien común, administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley del patrimonio público y denunciar y combatir los actos de corrupción, practicar la justicia y la solidaridad, promover la unidad y la igualdad en la diversidad, asumir las funciones públicas, ejercer la profesión u oficio de sujeción a la ética, conservar el patrimonio cultural y natural, respetar y conocer las diferentes étnicas, nacionalidades sociales, cooperar en el Estado y las comunidades en la seguridad social, asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos, participar en la vida política, cívica y comunitaria. Ya, ahora, después de haber visto algunos de los artículos señalados en la Constitución, vamos a ver qué es la participación ciudadana. Pues la participación ciudadana es una institución que se va cobrando prestigio gracias a los medios de comunicación. Significa ser parte, formar parte viva, presencial y dinámica de la sociedad, desarrollar un liderazgo funcional y proactivo que permita la búsqueda conjunta de soluciones a los problemas emergentes de esas colectividades. ¿Cómo aprender a participar? No hay recetas. La participación ciudadana parte casi siempre de la identificación de problemas comunes, y insatisfacción de necesidades básicas generalmente aglutinan a las personas a renunciarse y formar grupos de apoyo para defenderse. Podemos participar en la cultura de que nace en el interior de las familias. Es importante que participen hombres y mujeres en el aseo de la casa, en el orden del negocio, en el sostenimiento del hogar. Luego, la escuela o el colegio es un espacio de participación. La rendición de cuentas es un sistema nuevo establecido en la Constitución que consiste en el control social que debe realizar el pueblo, organizado sobre instituciones básicas que ofrecen servicios comunitarios con financiamiento estatal. Ahora, la participación ciudadana en el Ecuador. En el artículo 61 de la Constitución del Ecuador establece el ámbito y alcance de la participación política de los ciudadanos y ciudadanas, que nos dice: las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: elegir y ser elegidos, participar en asuntos de interés público, presentar proyectos de iniciativa popular normativa, ser consultados, fiscalizar los actos del poder público, revocar el mandato, desempeñar empleos y funciones públicas, conformar partidos y movimientos políticos. Es así como todos nosotros los ecuatorianos somos unos ciudadanos activos dentro de nuestro país y tomamos decisiones que nos favorezcan a nosotros y a todos los ciudadanos. Esto es en cuanto a lo que les he podido explicar sobre la ciudadanía y soporte al desarrollo de nuestro país. Espero estar en una próxima ocasión con ustedes. Espero les haya servido de un poco esta información acerca de este tema.